Queridos hermanos, que la paz del Señor resucitado esté con todos vosotros. Este miércoles tercero de Pascua seguimos con la lectura del discurso del pan de la vida del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el punto en el que lo dejamos ayer. Dice Jesús: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca más pasará hambre, y el que cree en mí nunca más pasará sed. Y dice Jesús a continuación un reproche: pero como os he dicho, habéis visto y no creéis. Aquí seguimos hoy con este texto de San Juan. Dice Jesús: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La voluntad del Padre es que todo el que ve al Hijo y todo el que cree en Él tenga la vida eterna. Ahora, dice Jesús, os lo digo porque no me creéis, porque no creéis en el que habéis visto, el Hijo del Hombre. Este texto de Jesús nos pone de manifiesto, yo creo que dos cosas. Primero, la voluntad de Dios Padre de llevar a todas las criaturas, a todos los hombres, a la plenitud de la salvación para la que hemos sido creados. Segundo, la posibilidad que tenemos de llegar a Dios por medio de Jesucristo, comiendo su carne, bebiendo su sangre. Esta mañana, para comprender este texto, a mí me ha ayudado la lectura que hemos hecho los monjes de un sermón de Nicolás Cavasilas, un autor griego del siglo XIV, un momento en el que la Iglesia católica y la ortodoxa ya estaban separadas, pero que sin embargo todavía hoy nos sigue admirando a unos y a otros por la profundidad de no solo de sus escritos, sino de su experiencia espiritual. Dice Nicolás Cavasilas: comiendo el sagrado pan y bebiendo la divinizante bebida, participamos de la carne y de la sangre que Él asumió, y de esta suerte existimos en quien por nosotros se encarnó, murió y resucitó. Efectivamente, cuando dice Jesús: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, no tenemos que entender esta frase entendiendo como carne y sangre, digamos, los músculos, la carne, los huesos, la sangre. Es la forma por la cual se está refiriendo a la persona, la humanidad. San Juan pone en contraste el verbo, el logos, el verbo, la palabra, con la carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra, carne. Esta carne tenemos que entenderla pues en contraste con palabra. ¿Y a qué se está refiriendo? A la humanidad, a la persona humana. El Verbo Eterno ha asumido la persona humana. El Verbo Eterno en Jesús ha asumido nuestra condición, nuestra naturaleza humana. De tal manera que quiere decir que comiendo la carne y la sangre quiere decir haciendo nuestra la persona, la humanidad de Cristo. Porque a través de esta humanidad que ha asumido en sí, que ha sido asumida por la divinidad, es como nosotros podemos acceder a la divinidad. Diciéndolo de un modo más claro, a través de la persona de Jesús, que en sí ha asumido lo humano, es como nosotros, uniéndonos a esta persona humana que fue Jesús, es como nosotros llegamos a la presencia de la divinidad y hacemos buena la voluntad de Dios Padre de llevarnos a todos los hombres a la salvación, a la resurrección, a la vida. Todo esto Dios lo hace queriendo que creamos, a través o mediante o con el presupuesto de nuestra fe en la persona de Jesús, que se nos pone delante como la presencia salvadora de Dios, como aquel que nos ama,
No creemos en una idea, creemos a través de una persona tal como somos nosotros. Esto implica que nuestra salvación no es una espiritualidad, sino que precisamente nos salvamos a través de esta concreta persona y de las presencias de esta persona entre nosotros. Nos dice Jesús: cada vez que hicisteis esto con uno de los pequeños, conmigo lo hicisteis. El amor que Jesús nos tiene quiere que nosotros lo manifestemos en el amor hacia todas las personas que nos rodean, viviendo en el amor, en la presencia que Jesús nos ha dejado en la persona humana. Ojalá vivamos del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, de su persona, de su presencia, y que esta comunión con la persona de Jesús nos lleve a la plenitud de la salvación. Que su bendición nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.